Bueno, terminamos el capítulo. ¿Qué te pareció, Carlos? ¿Qué te pareció, Kenia? Dale, Kenny, usted primero. Las mujeres primero, dice Carlos. Sinceramente me gustó mucho. Fue una charla muy amena. Me sentí muy a gusto platicar contigo, así que estoy muy contenta con la experiencia. Sí, mucha gente dice que esto es como tomarse una taza de café y chachalaquear una tarde. Sí, sí. ¿Y a ti, Carlos, qué te pareció? Pues mira, la verdad es que bastante bien, bastante entretenido. La verdad es que no se ha sentido el tiempo y ya llevan un montón, pero sí, y aún así se siente como que sí, falta todavía. O sea, eso es Sí, buena señal porque significa de que sí ha sido buena conversación, de estar así todo este rato sin sentirse cansado, así de, ay, ya, paremos. O sea, sí ha sido bastante sí suele entretenido. pasar, sí, sí, correcto. Sí, se siente bastante bien. Ok, bueno, este es el 14º capítulo de Proyecto Chachalaca. En este capítulo hablaremos de un esfuerzo que está llevando Carlos y Kenia, que se llama Crash Comics. Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos esta conversación, así que comenzamos. Bienvenidos al capítulo número 14 de Proyecto Chachalaca. En esta ocasión vamos a tratar el tema de Crash Comics, una propuesta de ilustración en El Salvador. Por lo cual nos acompaña Carlos Guardado y Kenia Rubio del equipo de Crash Comics. ¿Cómo están? Hola, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Bueno, este capítulo es un poco distinto a los que hemos tratado anteriormente. Este es a través de una plataforma en línea para poder grabar, lo que es, digamos que ha sido un poco difícil para poder desarrollarlo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Sí, sí. Ya nos encontramos en Ok. los últimos días del año. ¿Qué les gusta esta época a ustedes? Más o menos. Digamos que no siempre ando tan navideño, pero en general, digamos que ya no paso tan existencial como antes. Ok. Bueno, en mi caso, no sé, nunca he tenido mucho ese espíritu navideño, pero tal vez los especiales de Navidad de la tele sí me gusta ver. Ah, sí, 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 totalmente de acuerdo. Ok, bueno, comenzando siempre en la primera franja, nos gustaría conocer un poco acerca de ustedes. Así que vamos a comenzar con la pregunta que ha estado presente en varios capítulos. ¿Quién es Kenia Rubio y quién es Carlos Guardado? Bueno, mucho gusto, soy Kenia, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Saqué mi licenciatura en Mercadeo y Publicidad, pero siempre mi pasión fue el diseño y el dibujo. Así que por mis propios medios yo busqué de qué forma especializarme en eso y pues trabajo de eso. Actualmente trabajo de diseñadora de assets para animación y Ok, bueno, de Haces. también assets, sí, para animación. Ah, ok, ok. Y bueno, también ilustro independientemente, ¿verdad? Estamos aquí con Crash. Todavía seguimos, seguimos en el intento con Crash. Ok, Seguimos dibujando cómics. muy bien. ¿Y tú, Carlos? Pues no sé, yo soy Carlos, también soy parte del equipo de Crash, sí, también soy, bueno, más o menos medio como diseñador, pero ah, ahorita más que todo estoy a cargo de la tienda de Crash. Eh, y pues no sé, igual, bueno, en realidad yo era más conocido por escribir, pero un día me agarró la pila con que había que hacer cómics y empecé y me metí y aquí estoy. Ok. Y vamos a ver, ¿cómo nace este proyecto de Crash Comics? Ah, pues justo como te estoy diciendo. No, vaya, a ver. O sea, esto empezó ya, ay, estamos hablando de cuando yo era todavía veinteañero. Había una vez, va a decir Había Carlos. una vez. No, vaya, sí, la versión resumida. Yo Mm, quería escribir, pero me daba cuenta, pero como lo que quería escribir era ciencia ficción, siempre me topaba con que, ¿cómo es que se llama? Me tocaba dibujar lo que veía, así que empecé como a tratar de dibujar más, así me fue empilando más el cómics. Con el tiempo fui reuniéndome con más gente que hacía cómics.
Y así fue como más o menos empezamos a armar el proyecto. La cosa se murió durante un tiempo, eh, pero llegué al taller de la casa del escritor, ahí en Los Planes, y ¿cómo es que se llama? Cuando estaba todavía Rafael Mengíbar a cargo, y él fue el que, o sea, yo le dije, hey, quiero hacer cómics. O sea, yo llegué porque supuestamente iba a escribir novela, pero en un ratito hablando de pasatiempos y todo, yo le dije, hey, a mí me gustan los cómics. Y él me dijo, ¿por qué no hacemos un cómic? Y yo le dije, ok, hagamos un cómic. Y empezamos a trabajar en cómics. El problema que nos encontramos con eso fue que no había quien publicara. O sea, ninguna editorial en el país se había topado con alguien que le dijera, tengo un cómic, quiero publicar. O por lo menos nadie de los que conocí. Igual fuimos a tocar las puertas a los periódicos, nadie nos paraba mucha bola. O sea, entonces lo que notamos entonces con el chero que estábamos es que lo que no había, o sea, había gente y habían ideas, pero no había espacios, entonces había que crear un espacio. Y así fue como se creó Crash Comics, como un espacio donde poder hacer cómics nacionales y que nadie te viera raro por tener como proyecto hacer un cómic. Ok, entonces digamos que nace de la necesidad de generar el espacio, pero esto es cerca del 2008, 2009 o en qué momento es que se dan todos estos momentos, todo este movimiento. Sí, eso fue así, sí, o sea, estamos hablando de eso ahí como, digamos que en el lapsus entre el 2005, 2008, algo así. Ahí comenzó y Que y al principio era sí, hacer el primer cómic. De qué se trataba el primer cómic? el primer cómic era justo, bueno, digamos que la idea que se terminó de hacer era hacer tiras como para periódico, que se llamaba Beca. Y ahí fue donde empezamos, o sea, ese fue, digamos, que el primer proyecto totalmente listo para publicación que ya teníamos. O sea, teníamos material para bastante tiempo, o para hacer un pequeño librito, o sea, ya teníamos el material, pero pues, ahí no se pudo. Lo siguiente fue que empezamos o sea, a darnos cuenta de que había gente que quería hacerlo, pero que no tenía como que la idea muy clara de cómo hacerlo. O sea, mucha gente queriendo hacer las cosas, pero sin tener mucha idea de cómo. O sea, igual volvemos a lo mismo. O sea, estábamos en otra época y el internet no era lo que era ahora. O sea, en esos días todavía ir a un ciber, no, o sea, bueno, sí, ya ir a un ciber era algo como común. El internet en la casa ya empezaba, pero no había como que tantas cosas, tantos recursos en línea donde poderse colgar para aprender. Entonces, sí, así fue como se nos ocurrió hacer antes que empezar incluso con la Crash como tal, se nos ocurrió hacer una especie de taller, o sea, porque ni siquiera se llamaba Crash al principio, o sea, éramos solo nosotros queriendo hacer cómics. Entonces, se nos ocurrió hacer talleres para empezar a entrenar a la gente, digamos, por decirlo así, porque el problema era, y todavía es un poco, que hay gente que quiere hacer cómics, que tiene las ideas, tiene el talento, pero no comprende la mecánica, digamos, no comprende el proceso de hacer el cómic. Ok, Entonces, así es como se nos ocurrió hacer un taller donde empezamos a reunir gente para enseñarles el proceso de hacer un cómic más allá de yo me siento y dibujo. Y así fue como armamos el taller de narrativa gráfica. De ese grupo que se reunió en el taller es que salió la idea de hacer Crash Comics, cuando ya teníamos una cierta cantidad de gente y más o menos ideas. Y andábamos como volando alto en ese momento y dijimos, bueno, o sea, si no nos aventamos no se va a poder hacer, así que intentémoslo. Y ahí fue donde empezó ya, y ahí sí ya se llamó Crash Comics. ok. Entonces fue todo un proceso, ¿no? Tú comenzaste entonces, Carlos, con este movimiento. Sí, eso empezó, o sea, básicamente éramos dos personas en ese momento. Bueno, éramos Carlos cuatro, y Mori Saldana. sí, éramos, yo, también estaba Mori Saldana conmigo, así que es de nosotros que estábamos dándole la idea. Y, bueno, también, o sea, honor a quien honor merece, o sea, ¿cómo que se llama? Estaba Ricardo Hernández y Roger Guzmán, que no pintaban para nada en el asunto, pero nos hacían porras y nos ayudaron un montón a conseguir los espacios. O Eran los sea, primeros seguidores. en Mm, cierta forma sí, o sea,
ellos nos ayudaron a conseguir su espacios, a que se nos quitara la pena, a vender la idea. Y así fue como más o menos nos empezamos a meter en todos lados. De ahí Ok, con el tiempo, pues obviamente ellos se fueron a su de regreso, pero ya nos habían dejado bastante encaminados. La verdad es que eso es algo que siempre se lo voy a agradecer a sus majes. oh, genial, genial. Siempre los primeros seguidores son quizás los que empujan por primera vez la carreta y empieza a funcionar, quizás, ¿verdad? Y bueno, Ajá. Carlos y Kenia, ¿qué los inspiró? ¿Qué consideran a ustedes que es lo que los inspiró a esto de la ilustración? Fíjate que en mi caso, creo que la ilustración siempre, siempre va anudada a una historia. Porque recuerdo de que yo estaba muy chiquita y a mí me encantaba escribir mis propias historias. Recuerdo que agarraba la máquina de escribir, teníamos una máquina de escribir, y creo que todavía tengo ahí esos papeles. Y me encantaba inventar historias. También mis hermanos, ellos dibujaban, ellos fueron parte de mi inspiración, sinceramente. Ellos jugaban dibujando, así que creo que le debo mucho lo que hago a ellos, a mis hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Sí, creo que todos comenzamos así alguna vez. Yo de pequeño era algo mentiroso y creo que inventaba unas que otras historias, pero era más que todo para entretenerme. Le voy a hacer así un pequeño paréntesis. Cuando yo estaba pequeño, mi hermana estaba en el bachillerato y nos llevaban en el microbús al colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad tendría yo? Quizás 6 años, no sé, no estoy muy seguro, no lo recuerdo. Y el señor del microbús ya tenía tiempo de no ver a mi hermana ya se estaba yendo, digamos que mi papá creo que le estaba llevando, y me preguntó por mi hermana, y yo no sé, la verdad no sé por qué lo hacía, pero de pronto yo puse una cara bien triste y le dije, bueno, mire lo que pasa, don Rodolfo, se llamaba don Rodolfo Córdoba, don Rodolfo, disculpe, fíjese que, bueno, es que es una cosa bien complicada, le dije, lo que pasa es que mi hermana quedó embarazada, y pues mis papás ya no le van a permitir estudiar. Y yo pensé que pues de ahí no iba a pasar. Siguió hablando y yo seguí con la Mm. mentira. Para mi sorpresa, 2 días después, llega don Rodolfo a la puerta tocando, ¿verdad? Que quería hablar con mi hermano y con mis papás para que la dejaran ir a estudiar. Entonces, sí, mi hermana me cachimbió todo, pero creo que es parte de la experiencia. Bueno, Carlos, ¿y a ti qué te inspiró esto de comenzar con la ilustración? Pues lo que te había dicho, o sea, lo que yo quería era escribir y mi onda era escribir, o sea, ciencia ficción y aventura. El problema era que, pues eso, o sea, cómo describir criaturas fantásticas y cosas así como sobrenaturales o máquinas extrañas sin, o sea, ni que la gente entendiera lo que estaba intentando explicarles. Entonces, al no tener cómo, lo primero que se me ocurrió pues fue, bueno, intentemos dibujarlo. Y pues así fue como medio empecé a intentar de dibujar. Luego de eso, pues sí, pasé un montón de tiempo sin dibujar. Es más, o sea, casi podría decir que, o sea, dibujar en serio, estoy dibujando prácticamente hasta hace relativamente poco, que ya lo he tomado como algo serio que quiero hacer. Comprendo. Pero la influencia estaba en eso, en querer transmitir lo que yo imaginaba por cómo le hacía para describir cosas tan raras. O sea, no hallaba cómo en esos momentos. La ilustración era lo que encontraste como para poder expresarlo. Ajá, exacto. Qué interesante. Y bueno, sabes, fíjese, de lo que tú dijiste, Carlos, me pareció bien interesante algo y me gustaría ahondar un poco más en eso. Y es que muchos nos podemos imaginar que hacer un cómic es tal vez solo sentarse, dibujar secuencia por secuencia, pero ya cuando nos sentamos y tenemos la hoja en blanco, nuestra mente se queda en blanco. ¿Cuál es el proceso creativo que ustedes utilizan como para poder hacer un cómic? Si lo puedes decir en pocos pasos o si es un conjunto de procesos extremadamente complejos. ¿Nos pueden hablar un poco de eso? ¿Le da usted o que le doy yo? Ah, dele usted es el ducho en eso. Ajá, Es la experta. ajá. Vaya, o sea, vaya, el detalle está en eso, o sea, que la mayoría de gente piensa que solo es sentarse y empezar a dibujar lo que va teniendo uno en la cabeza. El problema es, como le decíamos a la gente en el taller, que uno piensa mucho más rápido de lo que dibuja. Dibujar es un proceso lento. En lo que Eh, yo me puedo tardar en hacer un cuadro, probablemente
yo ya hubiera podido terminar de contar toda una historia. Entonces, ¿Podría contar una anécdota así en paréntesis? ajá, dele. Adelante, adelante. No, de Dele, que, dele, o dele. sea, yo fui parte del taller, o sea, me uní a Crash en el taller que organizó Carlos y Modi. Y todavía, o sea, yo hacía mis cómics, pues, o sea, y recuerdo que llegué donde Carlos y Modi y les enseñé el cómic que había hecho. Y los dos lo vieron y se quedaron así como quien dice, pobrecito, no sabe lo que está haciendo. Ay, qué mala. Nunca dijimos eso. Ah, Nunca le hemos sí, dicho no, eso no, a nadie. No, no lo enfrente. dijeron, pero yo lo intuí en su rostro, ¿verdad? Pero se podía ver en la mirada. Sí, sí. No, pero, o sea, lo que me enseñaron en el taller, o sea, fue una gran cosa, o sea, sí me abrieron la mente totalmente porque realmente no sabía cómo comenzar. Pero Aunque yo, dígalo, pues, Kenia. ¿Cuántos yo años hacía estuvo mis, guardado ese sentimiento hasta ahora? hace mucho, hace mucho. No, pero incluso hoy en día le enseño a Carlos el cómic que vieron, ¿verdad? Para que diga que, que, que era verdad. Así que bueno, una pequeña anécdota así de eso que exactamente Carlos dice, pues de que uno tiene la idea que puedes sentarse, dibujar y te vas, ¿verdad? Pero no es así. O sea, el problema es que, o sea, es que no es, o sea, la gente se trata de saltar pasos y es más una cuestión de enseñarle a la gente a organizar, bueno, esa era como la idea del taller. O sea, una técnica para organizar las ideas, para poder sacar el trabajo lo más rápido posible y de manera lo más organizada posible, porque ese es como el problema de hacer cómics. Es que como es un proceso largo y tedioso, cuando uno empieza, lo más fácil es frustrarse porque, pues, o sea, porque uno dice, yo quiero hacer esto, aquello, y lo otro, pero se topa con que, o sea, uno no va a sacar un cómic de 80 páginas en una semana, Es es que, mentira. bueno, es que uno como dibujante tiene ideas de escenas. Ay, quiero dibujar esto y quiero dibujar lo otro y lo otro, pero son como escenas así random, por así decirlo, que no tienen un orden en específico. En un cómic, pues debe de llevar un orden, pues es una historia con un, no sé, Como una secuencia lógica. desarrollo, desenlace, sí, Ajá, exacto. o sea, es la parte de narrativa, es lo que creo que a la Mm. mayoría de gente que quiere hacer cómics se le olvida, o sea, están claros con que quieren dibujar un cómic, pero no toman en cuenta que que también, que el cómic también es una historia y que obviamente como cualquier historia, o sea, tiene principio, nudo, desenlace y hay que organizarla y bueno, o sea, todo eso, el proceso de escribir, digamos. Entonces, esa es como la parte que la mayoría de gente olvida o no toma en cuenta, o que cuando se topan con eso se frustran porque, o sea, no encuentran cómo hacerle, o sea, cómo manejar la parte narrativa, digamos. Pueden ser muy buenos dibujantes, pero luego se topan con que no saben cómo contar una historia y darle forma. O sea, Entonces, Carlos, lo primero que habría que hacer es como escribir la historia completamente, después dividirla por segmentos. eso es lo que, sí, o sea, la idea siempre es, o sea, hacer un plan, o sea, hacer eso, o sea, un plan de cómo se va a contar la historia, o sea, primero escribir la historia completa, luego de eso hacer un plan, o sea, digamos, va a tener tantas páginas, entonces la presentación va a tener tantas páginas, la parte de medio tantas páginas y el desenlace tantas páginas. Y luego ir organizando las cosas, o sea, en la página uno voy a contar este párrafo, en la siguiente voy a contar este párrafo y todo eso, o sea, ir como separando, o sea, qué de todo lo que qué de mi historia va a estar en cuántas páginas y luego echar a andarla, o sea, ya con todo eso dividido, empezar ya el proceso bueno, ni siquiera el de dibujado, o sea, sino empezar a hacer como los sketches y la diagramación para ver si es cierto que puedo contar la historia en esa cantidad de páginas y y con esos cuadros. Y lo mismo, o sea, ahí volvemos otra vez a que otra vez no es solo cuestión de dibujar, también hay que pensar mucho
en cinematografía, digamos, por decirle de alguna manera. Correcto, O correcto. sea, ya uno tiene que pensar En ángulos de cámaras, todo eso. O sea, exacto, o sea, qué ángulo de Entonces, cámara, cómo hacer la escena, cómo voy a tienes que distribuir el pensar texto. como un director de cine. qué interesante esto. Fíjense que tuve la oportunidad de colaborar en el desarrollo de un guión de clases para de pronto una materia que tenía que ver con el desarrollo de contenido audiovisual y cabal, esa parte de producción de video y que es preproducción, producción y postproducción, me pareció bien interesante y está bien relacionado a esto porque incluso el guión de cine, que dura aproximadamente 1 minuto, prácticamente si se divide en pequeños, en párrafos, así como ustedes lo estaban diciendo, se puede pasar al storyboard de cada uno de las escenas y así ir, digamos que cuadro a cuadro contando la historia. Así como Bueno, dibujo rápido, ¿verdad? Qué en interesante realmente. esencia, el storyboard no es más que un cómic De una película. de una película. O sea, Ujú. solo tenés que, o sea, revisar cualquier storyboard de cualquier película y bien que, bueno, digamos, hay también depende también de la película. Hay películas que tienen storyboards mucho más elaborados y otros que son básicamente solo como sketches así para medio ubicarla, para entender dónde ubicar la cámara, Para pero, entender, sí, sí, correcto, para ajá, entender la escena, digamos, ¿verdad? pero ajá, igual hay storyboards de películas que realmente son básicamente una novela gráfica en la que te cuentan la misma película. Sí, sí, he visto algunos y me han parecido algunos que están increíblemente bien detallados, incluso hasta escriben ahí los sonidos que debería de tener la imagen o cómo se debería desarrollar. Sí, es una locura realmente. Entonces, el proceso no es muy diferente, o sea, la única parte es la parte de filmar, pero en esencia no tiene tanta diferencia el proceso de hacer un cómic con el proceso de hacer una película como tal. Es más una cuestión de medio, de cómo va, de dónde va a estar el resultado final. Ya, comprendo, comprendo. Bueno, y ese proceso creativo, digamos que lleva tiempo, ¿o cuánto tiempo tardan ustedes digamos que hacer una historia o desarrollar un cómic? Uh, uh. Bueno, a ver, poniéndonos en serio así a modo Ranger para terminar, en teoría deberíamos poder tener un cómic cada 3 semanas. O sea, ya hemos conseguido hacer milagros de ese tipo, pero Sí. sinceramente no es algo, o sea, depende mucho del tiempo libre que uno tenga. O sea, obviamente, como nosotros Vaya, bueno, no yo estamos... quisiera preguntártelo. Entonces, ya me dijiste que Ajá. 3 semanas corriendo así quedaría, digamos que no tan como tú quisieras. Pero vamos a ver, así como para que tú dijeras, carajo, esto sí es cine, bueno, cómic. ¿Cuánto tiempo sería el que utilizarías para esto? Yo me aseguraría de hacerlo en unos 2 meses 2 meses, ¿ok? para tener un cómic de más o Dos menos o unas tres, 32 entre dos páginas o tres. terminado. Ajá. Interesante, ok, O sea, ok. porque también está la parte de, o sea, es que vaya, la otra cuestión es que, o sea, primero uno hace el cómic a modo de sketch y le ponemos, bueno, en el caso de nosotros, hacemos el cómic a modo de sketch, ponemos el texto desde el principio para saber dónde va a ir el texto y tener claro dónde va a estar el texto para que no interfiera con el dibujo como tal. Terminamos eso y luego empezamos ya a hacer como hacemos o sea, ese es como un preborrador, digamos, que solo lleva el texto y básicamente los dibujitos van con dibujitos de Con palitos palitos, y correcto. bolitas. Esos me salen, esos me salen. Pues luego de eso hacemos un sketch ya más elaborado, o sea, donde ya probamos las secuencias y ahí sí, o sea, vemos si, o sea, si por ejemplo hay cuadros que son redundantes y los podemos reducir en una sola toma, si podemos reducir texto, porque bueno, o sea, también, o sea, el chiste del cómic es que se miren, no que, o sea, es que se lean las imágenes, no que se lean los textos. Entonces, tratar de reducir el texto lo menos posible para que la imagen hable. Entonces, tratamos de editar el texto, revisamos que La los idea es que sea más bien. gráfico que Ajá, leer exacto. mucho texto. Entonces, revisamos eso también, revisamos los encuadres, todo. Luego de ese proceso de edición, hacemos un nuevo boceto, que ya sería como el boceto final, o sea, ese sí va a quedar. Ya luego de tener eso, entonces sí, ya se pasa al proceso de dibujado, dibujar cada página como debería de ir.
dibujo, luego se le pone tintas y tramas o color, dependiendo de la situación, y luego se maqueta para ver para ver cómo va a quedar ya impreso y ahí estaría listo. Y claro, eso sin contar la parte que te dije al principio, o sea, escribir de qué va a tratar el capítulo, hacer un guión, hacer una escaleta, o sea, que esa es la parte de dividir todo en cuántas páginas y cuántas viñetas va a tener cada página y cómo vas a hacer para embutir toda la historia en esa cantidad de páginas. Entonces, eso también lleva su tiempo, o sea, entonces sí es como parte de, y ya también lleva su parte del proceso, o sea. Ya, comprendo, comprendo. Y bueno, Carlos y Kenia, ¿cuáles consideran usted que es el punto más difícil, así como que, bueno, ya llegamos a este punto, el que no nos gusta, el más difícil de la producción de un cómic? Dibujar. ¿Dibujar? Bueno, en el caso de Dibujarlo. ella, dibujarlo, mi caso yo diría que escribirlo. Bueno, entonces se complementan, digamos, en ese aspecto. Sí, bueno, es que sí, la verdad es que nosotros ahorita así trabajamos, o sea, yo escribo, ella dibuja. Ah, ok. Entonces, por lo general siempre o sea, tenemos una primera reunión para hablar de qué es lo que queremos contar, cómo se va a contar, o sea, en el que le enseño, mire, esta es mi idea de lo que quiero. Y ya Kenia lo revisa y me dice, sí, no, o sea, sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer, no se puede hacer, me gusta, no me gusta, lo que sea. Y luego de eso pasamos a los bocetos y todo eso. Ya luego cuando ella tiene más o menos terminadas las cosas, entonces otra vez nos volvemos a sentar a verlo y ya ahí es, vaya, mira, así me quedó y entonces ya es de sentarse y empezar, bueno, este cuadro está bien, este cuadro no está bien, mire, aquí la pata está chueca o algo así, o sea, y empezar a revisar otra vez y Mm. volver Sí, es un proceso con constante revisión, o sea, a la primera puede que no te quede tan bien, pero a sí, la segunda revisión, pues sí, es algo que se va puliendo. que ese es como Claro, depende que de cuánto tiempo tengas también, ¿verdad? bueno, sí, o sea, depende de la experiencia. O sea, no es lo mismo hacer el primer cómic que ya llevar varios. Entonces, o sea, gente con más experiencia obviamente no va a tener se va a tardar lo mismo que alguien que esté empezando. Entiendo, entiendo. Y es Que, como un poco el problema que hay en general para explicar esa parte. O sea, que es como que la parte que a la gente como que le cuesta un poco. O sea, agarrar esa parte de, hey, no te ajolotes, tener un poco de paciencia, va a salir, pero tenés que Tenés que llevarlo con pulirlo, tenés tenés que pulirlo. es Ajá, un porque proceso es que como lleva la tiempo. parte, ajá, es que eso es como la parte, es lo que te digo, o sea, que la gente, bueno, en general es un problema que creo que esa es la parte que hay que aprender a dominar de hacer cómics. O sea, el aprender a ser paciente y a revisar lo que uno está haciendo. O sea, no es porque, ya lo tengo, así me quedó y ahí se va. O sea, la parte creo que más difícil es como amansar esa parte haragana de uno de no querer revisar lo que uno está haciendo y sentarse y hacerlo a conciencia, al revisar las cosas una y otra vez para que el producto esté terminado y tenga sentido. Ya, comprendo, comprendo. Sí, es como ustedes dicen, ¿verdad? Es un proyecto, es un proceso en el que cada quien va viendo, bueno, esto sí, esto no, hay que volverlo a hacer, es iterativo. Fíjense que me acaban de desbloquear un recuerdo. Yo, cuando estaba pequeño, mi hermano mayor tenía un amigo que era ilustrador también. Y bueno, para no meterme en problemas, le voy a cambiar el nombre. Diego, le vamos a llamar Diego. Diego, este, Okay. bueno, estaba en una iglesia evangélica. Entonces, le había dicho al pastor que hagamos un cómic aquí para que los niños allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero él tenía como un carácter un poco tosco, quizás, no sé cómo explicarlo. Tal vez ustedes van a poder decirlo, pero entonces hizo el cómic y me acuerdo que llegamos a la casa de él y estábamos ahí fregando. Hey, así como, hey, bicho, mire, ya terminé el cómic, ya aquí, ya quedó, vengan a verlo. Y entonces, para no meterme en problemas, le voy a cambiar el nombre al cómic. Se llamaban Los Guerreros Divinos, un nombre parecido, pero no era ese, Los Guerreros Divinos. Entonces me enseña, yo me acuerdo que me le quedo viendo a la ilustración, o sea, no estaba tan mal la ilustración, y yo le digo a mi hermano, así cuando Diego se fue, hey, mi hermano, va que todos tienen la misma cara, y me dice, sí, fíjate, y va que todos se parecen a Diego.
Él se había dibujado. Entonces, aquí creo que la importancia de tener a alguien que te diga, creo que estás haciendo algo muy, muy ególatra. Pero sí, una locura totalmente, sí. Pero bueno, continuemos entonces. Y respecto al estilo que ustedes utilizan en el proceso de ilustración, ¿qué usan o cómo lo llamarían? Mm, ¿Cuál es su estilo, Kenia? No sé. Bueno, varios me han dicho que mi estilo es como entre manga y cartoon. Bueno, no sé, algo así, una combinación de esos dos, porque, bueno, a mí me gusta mucho el anime, el manga, pero también, o sea, yo crecí con, no sé, leyendo Lafo, el Amargado y todo eso, o sea, eh, creo que de todo lo que he leído me ha nutrido mi estilo. Y ahí está, en verdad, no sé cómo se llama. No sé. Ok, sería como una especie de estilo mezcla entre cartoon y manga. Creo que sí, creo que sí. No sé qué dice Carlos. No sé Sí, bueno, cómo ve. siempre, bueno, si nos vamos a esas, digamos que mi estilo de dibujo es un poco más cómic. El estilo de Ujú, Kenia es un poco más manga. A la larga lo que queda es una mezcla como mero rara, porque, o sea, las diagramaciones que solemos hacer eh, suelen tener un poco más la dinámica de un cómic americano, eso sí. pero más, o sea, por la forma de cómo se ponen los textos, la distribución de los cuadros y todo, pero el dibujo se siente un poco manga, entonces es como una cosa así medio híbrida. Ya, ok. Igual, o sea, creo que tanto Carlos como yo estamos abiertos. O sea, no solo nos gusta el manga, sino que, o sea, sí tratamos de consumir de todo un poco. Sí, o sea, leemos de todo, o sea, no se trata de que yo solo leo este estilo o solo veo este tipo de cosas. O sea, todos tenemos como un género favorito, pero siempre es bueno, o sea, tratar de probar otros géneros y sí, otros estilos de historia, por lo menos para aprender cómo Ok. se hace en otros lados o para probar De a ver hecho, qué si yo sale de fuera, diferente. si me abundara el pisto, si me abundara el pisto, a mí me gustaría viajar por todos los países recolectando cómics de cada país. Como para poder hacerte ya una idea de diferentes estilos de ilustración y ir tomando tu propio... Ujú, Ah, interesante, ujú. interesante. Me encantaría andar viajando por todos los países y ir a bueno, recolectar cómics de cada país. Súper bien. Bueno, a mí ya solo con viajar sería. Pero bueno, Ah, sí, tener pisto para viajar. sí, también, bueno, sin viajar, pero tener pisto también, pues. Sí, sí, también. Bueno, de proyectos que han realizado o proyectos que tengan en proceso, ¿de qué me pueden contar? A ver, bueno, proyectos en proceso. Ahorita tenemos dos cómics, que son como con los que nos estamos trabajando más. Uno es Beca, que es un webcómic, que lo publicamos, bueno, ahorita por la pandemia estuvo en pausa, pero ahorita ya lo retomamos de regreso, que se publica todas las semanas, se saca una tira o dos tiras, dependiendo de cómo esté la situación. Y ya lleva 8 años en eso. ¿De qué trata Beca, así aprovechando para que nos hables un poco? Ah, pues es la vida cotidiana de una chera de aquí, o sea, sí. El cómic es bien salvadoreño, o sea, Como son, circunstancias aquí del diario acontecer en El Salvador. sí, o sea, es un cómic del día a día, o sea, no tiene o sea, bueno, sí, tienen concepto, en teoría tiene una historia, pero igual como son tiras más como de periódico, o sea, de repente queremos hacer una tira hablando sobre algún tema de moda o algo que esté de actualidad o solo hacerle parodia a algún meme o algo, o sea, entonces ahí se hace. Entonces Mm, ocupamos ese cómic, ese sale, lo publicamos en Facebook y en Instagram y ahí va. Ese es uno. Y tiene un par bueno, tiene varias recopilaciones que la hemos publicado ¿cómo que se Mm, llama? Y hay una idea de hacer un cómic continuado de ella, pero ese se ha quedado así como en el aire por tiempo. Y está El Destino del Nahual, que ya es un cómic más
más cómic en el sentido estricto de la palabra, o sea, se van publicar, sí, la idea es publicar varias revistas, es una historia continuada y se va haciendo, y pues ahorita va por el número 4 y ya se está trabajando en el quinto número. ¿Cada cuánto está saliendo el Ah, destino del Nahual? pues está saliendo básicamente uno al año por día. Ok, ya lleva 5 años, Mm, digamos que en emisión. Ujú. Bueno, lo importante es que va saliendo, pues. Sí, bueno, y también que igual volvemos a lo mismo, o sea, estábamos saliendo y bueno, la pandemia nos paró, nos hizo dar un parón de golpes, que nos sí, dejó sí. atorados Nos con algunas golpeó la cosas pandemia. y Sí, que me nos lo ha puedo tocado imaginar. ver cómo le hacemos para retomar un poco el ritmo de lo que estábamos haciendo. Mm, Y lo otro que tenemos es la revista Crash como tal, que resurgió de sus cenizas después de la primera vez que lo intentamos, que cada año hacíamos, ¿cómo que se llama? El Festival de la Bandera de Cine con la Alianza Francesa. Eh, ¿Cómo es que se llama? Ahí teníamos un concurso de cómics. Ok. Las tres, ¿cómo se llama? Los tres primeros lugares, más una mención honorífica, se publicaba en esa revista y o sea, y lo hicimos durante varios años. La revista ha ido saliendo y ahí está también. ¿Cuántas son que ni a seis, verdad? espéreme. Se lograron hacer, logramos hacer por 7 años ese festival, Sí. la banda de cine. Qué Y Ah, sí, interesante. la revista creo que se lograron, sí, son una, seis dos, tres, revistas. cuatro, cinco. O sea, pues sí, son seis. Son seis. Sí, y sigue todavía el proyecto, entonces vamos a tener una séptima dentro de poco. Fíjate que, bueno, o sea, sí queremos que regrese el festival, pero bueno, igual la Alianza Francesa tuvo sus problemas, o sea, y bueno, ya no contamos con ellos, pero sí nos gustaría O sea, volver, que resurja esto nuevamente, pues. es la otra cuestión que Era, estamos intentando de levantar, o ujú, sea, volver a abrir, o sea, ese espacio, porque, bueno, parte del chiste del festival era como crear un espacio para gente nueva, o sea, y porque de hecho, digamos, bueno, gracias al festival conocimos a muchos, o sea, siempre nos impresionaban las propuestas que llegaban, realmente cada vez iban siendo mejores y de gente que totalmente desconocida, pues, o sea, era como, no sé, una ventanita para que estas personas que hacen cómics debajo de las ajá, piedras se acercaran salieran y dijeran, y miren, aquí probaran suerte. estoy. Sí, Pero, sí, pero o qué sea, y genial eran que, propuestas muy, muy buenas O realmente. O sea, y lo sea, que nos gustaba a me nosotros, me emocionaba, sinceramente. como el festival salía, o sea, lo hacíamos uno par de meses antes de la Comic Con, nosotros lo veíamos casi como una antesala, o sea, Mm, porque a la Comic Con obviamente llegaban ya los ilustradores más pro, ¿verdad? Los profesionales y todo eso, y ellos estaban en el corredor de artistas. Entonces, nosotros nos gustaba ver el festival como como una especie de pre-Comic Con, digamos. O sea, es que fíjate que, donde los bueno, chiquitos nosotros, que no tenían ese espacio podían llegar y enseñar un poco lo que estaban haciendo. Y muchos de sí, ellos no, empezaron en el festival y de repente ya estaban teniendo su espacio ahí en el corredor. sí, Pero bueno, digamos que nosotros teníamos nuestro espacio ahí en la Comic Con. Teníamos antes de la pandemia. antes de la pandemia, pinche pandemia. Sí, sí, viene la pandemia. Eh, y lo que hacíamos era de que, bueno, el primer lugar pues siempre lo teníamos junto con nosotros, o sea, nosotros compartíamos nuestro espacio con el primer lugar, pues, y que pues se codeara con los grandes Con los ilustradores de pros. aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, igual, o sea, bueno, eso lo decía, pe- bueno, o sea, pero pero darle a la sinceramente, qué gente bueno, ese choque, o sea, que tuviera la sí, oportunidad de el probarse en espacio. un Sí. evento más, Sí, ¿cómo es que se llama? Concurrido, donde sí Mm. tenía que enseñar que tenía algo que mostrar. sí, es que en el fondo yo creo que eso es lo que va haciendo falta, porque creo que talento aquí en El Salvador, en Centroamérica, abunda, pero tal vez así como ustedes lo han visto, lo que hace falta son los espacios, que se vuelve un poco difícil de poder alcanzarlos o abrirlos, pero qué perfecto, qué bueno, qué excelente que ustedes hayan
comenzado, por así decirlo, abrir un espacio. Y bueno, esto lleva a lo siguiente, que también me parece un tema muy interesante, y es que ustedes tienen presencia fuerte en redes sociales y me parece que tienen también un proyecto de podcast. Ah, sí. Eso, bueno, la verdad es que el podcast empezó más como broma, o sea, no era algo así tan en serio. Fue más, bueno, o sea, Sobre todo por la Pero ya tienen pandemia. ajá, o 71, sea, estamos en tienen pandemia, 71 estamos sin hacer capítulos. nada, estamos varados, hagamos algo para Ujú. no volvernos locos. Entonces, Bueno, pero mira, ya tiene empezamos a 71 transmitir. capítulos. Si me preguntas a mí, no es una broma ya, sí, sí lo veo No, desde sí. la óptica. No, ajá, o sea, ya después le fuimos agarrando el gusto, se nos fue quitando la pena, si nos hubieras oído las primeras veces que hablábamos, o sea, Ah, sí, sí. era triste. O sea, hoy digamos que ya no soy tan feo, pero, o sea, ya le perdimos un poco el miedo a estar hablando, o sea, pero Mm. sí, yo sí era bien, ¿y qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Recuérdemelo. Es lo mismo que yo me digo cada vez que, vamos a ver, ¿por qué estoy haciendo chachalaca? Digo, ah, sí, ya me acordé. Sí, realmente yo entiendo eso totalmente. Entonces, sí, empezamos a hacer el podcast, que básicamente es hablar un rato de igual, o sea, las cosas que nos gustan. Hablamos de cómics, de manga, de películas, de anime, ilustración, o sea, el tema que se nos ocurre en el momento. O sea, lo único es que siempre está relacionado como cosas medio friki. Ah, ok, ok, Ujú. me interesa, me interesa. Nos vamos hacia ese lado, o sea, hablamos bastante, o sea, ya tenemos la tradición de hacer la revisión de los animes de temporada, sí, ya hacemos una previa y un cierre de temporada para decir qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué fue lo horrible. ¿Cómo que se llama? Hemos visto películas, hemos hablado de diferentes temas, o sea, hemos hablado de Marvel, DC, cómics, historia del cómic, cosas así. Hablamos de todo un poco. Hay de todo un poco, pero Eh, siempre está relacionado, digamos que ya sea a esto del, bueno, le dicen género otaku hoy en día, pero digamos que es lo que está tomando escena principalmente hoy en el cine, en la ilustración. Ujú. Excelente. Bueno, entonces, y, ¿puedo hacer algunas ¿cómo que se preguntas aquí llama? respecto a eso? Ah, bueno, solo agregar que Adelante, adelante. los viernes tenemos, o sea, ahora ya son 2 días de hacer transmisiones. Hacemos una los viernes en la que, ¿cómo es que se llama? Ah, que son sobre dibujo directamente, o sea, ya sea Kenia o yo o algún invitado. Nos sentamos y dibujamos y hablamos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos dibujando y de cómo se siente estarlo dibujando en el momento. Ya. Bueno, parece que Kenia ha Eh, tenido problemas con el micrófono sí, ahorita. sí, pero ya lo Sí, ya, conecta. ya vuelve por acá. Ah, pues eso. Y ya, Ya. y los sábados sí, el tema de la semana que hablamos un poco de todo. Incluso hablamos, creo que lo más cercano, así algo fuera de lo común fue cuando hablamos del tal video ese, del polémico video que sacó el Canal 8 hace unos días, que puso a todo el mundo de cabeza, de que, ay, no, están pervirtiendo a nuestros niños. Ah, ya sé cuál dices tú, ya sé cuál dices. El de, ¿cómo Eso se creo que ha llama? sido lo más Ajá, raro que hemos hablado, o sea, que se salió un poco como de la temática. de la temática Pero, acostumbrada. ajá, pero por lo general es más que todo cosas frikis. Ya, ok. Entonces, digamos que hablan de anime, hablan de manga. Me gustaría preguntarte ahí si puedo consultarte. Oh, Carlos, gran gurú, dime cuál consideras que es, bueno, ¿cuáles son tus tres anime favoritos en este momento? Depende de todos los tiempos o de la tempo. O sea, es que depende, porque, Vamos a o ver, de sea, todos los tiempos. bueno. Bueno, si me quisieras preguntar, si yo hablar ahorita de mis tres animes favoritos, yo diría que es Robotech, Robotech, ok. Samurai X y Vinland Saga. Vinland Saga. Ajá. Esos Ese es serían el... para mí como los tres animes que de veras me han gustado. O sea, que podría poner así como para resumirte mis gustos, ahí están. Ok, ok, muy bien, muy bien. Ese último no lo conocía, fíjate, Vinland Saga, no lo conocía Robotech, Ah, sí lo recuerdo, y claro que Samurai X es un clásico. es el bueno, no es reciente, la cosa ya viene desde el 2000 y algo.
ver desde principios del 2000 más o menos, pero anime tiene hasta el año antepasado, creo que le sacaron su primera temporada. El manga ya va bien avanzado, ya está casi por terminar, o sea, pero ya tiene anime, así que puedo decir que oficialmente es uno de mis animes favoritos. Ok, ok. Bueno, te puedo proponer una dinámica ahorita y tú me dices, ¿sí? Ajá. Va, yo voy a decir nombres de series anime y tú, en 3 palabras, tienes que describir qué es lo que se te viene a la mente. ¿Te parece? 3 palabras, nada más. Ajá. Ok, vamos a comenzar con Cowboy Bebop. Qué buena música. Ok. Vamos a ver JoJo's Bizarre Adventure. Esa solo se puede resumir con una palabra, machosidad. Macho, sí. Ok, ok, vamos a ver Gurren Lagann, Tengen Toppa. Mm, híjole, no me salen tres. Espérame, a ver. Bueno, dilo, no hay problema. Bueno, me salen cuatro, pero ¿qué fumaron ese día? Puro tornillo, definitivamente. Y bueno, vamos a ver One Piece. Híjole, One Piece. Ojalá termine. Bien. Ok, sí, sí, todo el mundo está ahorita ya a la expectativa de que tal vez digan que el One Piece es la amistad que haces en el camino, pero la No, o gente, sea, estoy seguro que la gente no quiere eso. yo hay algo que tengo claro sobre One Piece, o sea, y es que esa cosa no importa, o sea, ahorita One Piece es tan mítico que no importa, o sea, no importa si es un super tesoro, no importa si es la amistad, no importa, o sea, ya no importa cuál va a ser, o sea, esa cosa lleva tanto tiempo y de tanta gente detrás esperando el final que va a ser imposible que ese tipo haga un final donde todos digan, ok, terminó y me Qué buen gustó. final. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que va a Ajá, o pasar, sea, mucha gente va a quedar así como con vacío. va a quedar o decepcionada o enojada o lo que sea, pero sí, no me imagino a la gente de buen humor, o sea, cuando vean el final. O sea, no me imagino a todos los fans que tiene One Piece que digan, oh, wow, qué genial ese final. Va a tener a todo el mundo dividido así, entre que sí, que no, que tal vez, que puede ser. Sí, la verdad es que sí. Y sí, yo eso me imagino al final de cuentas. Bueno, y vamos a ver lo que fue la competencia en su momento. Naruto. Más amor propio, por favor. No sé, bueno, no sé, fíjate, con Naruto, o sea, Naruto creció demasiado para su propio bien. Empezó bien, pero no sé, es como que se alargó demasiado, se Mucho complicó mucho. relleno. Mm, no, o sea, bueno, el anime sí, pero el manga todavía, incluso el manga, siento que se complicó demasiado para lo que al final es. Siento que quiso abarcar demasiado, quiso abarcar más de lo que podía morder Kishimoto, o sea, y al final como que, no sé, no terminó de ser tan bueno, pero por lo Bueno, menos tiene un final. sí, sí, sí. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, ni tan final porque Boruto ahí anda y bueno, para bien o para mal, Bueno, hay todavía, sí, hay sí, continuidad. pero bueno, Boruto lo único que tiene es que tiene a Naruto ahí todavía, o sea, pero nunca ha llegado a tener los niveles de popularidad en los rankings, o sea, está ahí porque es Kishimoto, pues, o sea, Sí, pero también ya tiene realmente tiempo, no, ya tiene más de, vamos a ver cuántos años tiene Naruto. Vamos a ver, quizá ya los 10 y 10, 14 años tendrá quizás. No, más, ¿verdad? creo. Por ahí anda. Y bueno, Kenia, bueno, se acaba de incorporar nuevamente Kenia. Kenia, ¿cuáles son tus 3 animes favoritos? Tus 3 animes favoritos. Ay, ok. De No todo sé. de toda la vida. Uy, no sé. ¿Cuáles dijo Carlos? No Lo que puede siempre ser. digo, Kenia, ¿Cuáles? Para Robotech, estar seguro. Samurai X y Vinland. Ey, no es justo, no es justo. Ya dijo Vinland. Ay, bueno. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poco la dinámica con Kenia. Entonces, Kenia, ¿cuáles son tus 3 animes más odiados? Esa, esa, no, bueno, está más fácil. Ok, Bueno, Codages, ok.
Codellos, Híjole. ¿no? La van a venir a linchar, Kenia, la van a venir a linchar. Perdón, sí. ¿Cuál otro? Ahorita solo Codellos tengo en la cabeza. No sé, quiero ver. No sé. Ok, Tal vez el tranquila. único que he Ajá, odiado de verdad es Codellos. Code Geass. Ok, ¿y por qué lo has odiado? Bueno, si no hay otros dos, ¿por qué lo has odiado? Creo que me hice falsas expectativas con la serie. Ok, sí, creo que Ah, Expectativas es que entendible. cumplieron. Sí. Digo, porque bueno, es una serie que a muchos les gusta, yo sé, pero a mí no. A mí no. Ok, ok. Bueno, vamos a entrar a la última parte de este capítulo y esto vuelve de nuevo a la ilustración, Mm, a esto del dibujo, por así decirlo. Y me gustaría hacer dos preguntas. La primera es, bueno, hace poco, unos meses atrás, un ilustrador utilizó una inteligencia artificial en línea para poder, bueno, Midjourney creo que se llama, para poder hacer un cuadro y participar en un concurso. Hizo el cuadro o el conjunto de cuadros y ganó este concurso. Entonces empieza toda una polémica. Aquí me gustaría consultarles a ustedes qué opinan de lo que va a hacer la inteligencia artificial dentro de la ilustración. bueno, si gustas, eh, yo comienzo primero. dele, Kenny. Por eso está. Sí, dele, está primero. Eh, Fíjate que yo creo que, bueno, es una herramienta que ha llegado para quedarse. O sea, ahí está y bueno, la gente la va a ocupar, estés de acuerdo o no con ella, ¿verdad? Y creo que como artistas, lo que podemos hacer, o sea, no rechazarla totalmente, yo siento que se puede ocupar para, eh, a modo de referencia, de estudio, para tus ilustraciones, ¿no? Pero como artista yo lo veo de esa forma, pero no sé, alguien que no sea artista, de qué forma lo tome, porque o estuve viendo en Twitter justamente hoy de que alguien, bueno, no, en verdad no me puse a investigar quién fue el que publicó ese libro, pero hubo alguien que publicó un libro en una semana con ilustraciones de inteligencia artificial. Y él dijo, miren, qué fácil es publicar un libro, o sea, desde crear la idea y todo es con inteligencia artificial y todo, o sea, y Qué varios locura. artistas pues obviamente han saltado y han dicho, o sea, ¿cómo puedes publicar un libro así? Porque todas las imágenes, digamos, era un libro infantil y todas las imágenes de la niña eran distintos, o sea, eran como que si eran distintos estilos, eh, tenían los problemas que las ilustraciones generadas por ahí tienen, ¿verdad? Que las manos se ven raras y todo eso, y eso aún así lo publicó. Ya. Así Entonces, que sí hay como ciertos errores con las inteligencias artificiales todavía, pero me imagino que en el futuro, con el entrenamiento de estas inteligencias artificiales, como que se va a ir reduciendo esa brecha, ¿no? es probable. Sinceramente, yo ahorita como artista, yo lo tomaría como una herramienta para practicar. O sea o sea, uno sabe lo que está mal y vos puedes ajustar esa imagen que me ha generado esa inteligencia artificial a tu estilo, ¿no? Mm. Ok, ok. Así que esa sería mi opinión ahorita, ¿no? Porque sí, o sea, hay artistas que dicen, o sea, ya nuestro trabajo de por sí es infravalorado, o sea, no es bien pagado, eso es cierto, sobre todo aquí en el país. La gente todavía salta cuando uno le cobra lo que es por una ilustración. Eh, y con eso de las inteligencias artificiales puede hacer de que nuestro trabajo sea más devaluado aún, ¿verdad? Comprendo, sí, se ve complicado, ¿verdad? Bueno, ¿y tú qué piensas, Carlos? Pues a ver, bueno, yo estoy, bueno, estoy de acuerdo con Kenia,
En que sí es una, o sea, sí es una herramienta que ya vino para quedarse. Y no hay forma de escapársele. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, no la usen, no la van a ocupar. O sea, mucha gente la va a usar, no guste o no. De hecho, un paréntesis, puedo decir una Ajá. anécdota que me ocurrió hoy. Dele. Adelante. De que, bueno, yo estaba en Twitter y vi unas imágenes y dije, ¡ay, qué bonito se ve! Le di like y cuando le di clic para verla, eran imágenes con inteligencia artificial y dije, ¡uy, no, me sentí sucia! Ay, ¿Cómo exagerada. le pude dar like a eso? Y le quité mi like, le quité mi like. Sí, porque, o sea, cuando le di clic, o sea, sí vi todos los errores que tienen todas estas imágenes y dije, ay, no, es una imagen de inteligencia artificial, me sentí sucia. Exagerada. Bueno, a ver, lo primero quizás es que, o sea, creo que a nivel comercial, no, todo, o sea, todavía no es un peligro, todavía. Porque sí, ok, o sea, las imágenes se ven bonitas y se ven bien hechas, lo que sea, o sea, bueno, incluso el problema es que tienen buen lejos, pero si uno las ve de cerca, empieza como o sea, Se a la notan los segunda mil y un vista, a la errores. tercera Sí, vista, a la cuarta vista, uno empieza a ver como que los encuentra dedos están detalles. mal, la pierna está chueca, pero los ojos los tiene virolos. Pero, o sea, uno Mm, empieza como a ver todos los detallitos y empieza a ver de que no está bien hecho. O sea, ahorita todavía no es un peligro y por lo menos no veo a editoriales, o sea, a agencias o lo que sea agarrando una ilustración que esté hecha ¿cómo que se llama? En una inteligencia artificial, un Midjourney o Porque todavía Diffusion. se ven muy genéricas, o sea, todavía Entiendo. no puedes hacer algo que vos digas, esto es mío, o sea, todos los dibujos que ves generados hacen referencia a algo o a alguien. o Entonces, el estilo de alguien, o sea, ajá, de los artistas más populares son los que exacto. han O agarrado. sea, lo que hacen es que usan de base artistas súper populares para crear Mm, eso. Entonces, digamos, si yo quiero hacer un libro de ilustraciones infantiles, por ejemplo, que tenga un estilo así como que bien original, bien propio, con un estilo de dibujo así que se sienta bien, bien diferente, obviamente no voy a, por mucho que quiera, una inteligencia artificial todavía no me puede suplicidad a fuerza voy a necesitar un ilustrador. O sea, en ese sentido, todavía no veo a las inteligencias artificiales robando el espacio. Lo que sí es que mediáticamente sí se ven bonitas, o sea, sí son más como imágenes para compartir en redes sociales, para alucinar un rato, para para exhibir, memes, para ajá, memes. pero no lo veo ahorita en el corto plazo como un peligro comercial. Ya. Y más, bueno, sí, tal vez más de alguno va a agarrar algún incauto y le va a trabar un dibujo de una IA diciéndole, mira, este es el dibujo que te hice, pero no veo a las grandes empresas arriesgándose a eso. Ya, O ya, ya, una, ya voy o una, comprendiendo. o una editorial seria, por ejemplo, una agencia que quiera hacer algo más o menos respetable diciendo, bueno, me voy a ir o sea, voy a agarrarle esto a este tipo que lo hizo en una IA. No, todavía no veo eso, no están tan bien terminadas. Ok. Y bueno, viene la segunda pregunta. ¿Ustedes utilizarían estas IA y de qué forma la harían si deciden utilizarlas en el futuro? Vaya, a ver, lo primero tal vez para hacer, ¿cómo es que se llama? Para hacer diseño de personajes y hacer diseño de escenarios. Porque sí podría crear un montón de opciones aleatorias que me podrían dar como una base para empezar a armar yo algo. Mm, Eso sí, tiene esa utilidad. Otra opción podría ser para tener poses de referencia para dibujar. O sea, un problema que todo el mundo que dibuja sabe, que todo el mundo está de acuerdo y todos estamos de acuerdo, es que nunca hay suficientes poses de referencia. Ok. Entonces, o sea, sí, o sea, más de alguna vez, o sea, necesito un tipo Mire, cayendo de cabeza desde un edificio y necesito justo el ángulo de 45 grados y poderlo ver así con los brazos abiertos
y verle la expresión de la cara y lo que sea. O sea, todo ese montón de cosas. O sea, uno tiene que empezar a buscar entre fotos, archivos y todo lo que uno guarda, a ver si más o menos encuentra algo que le parezca y a la buena de Dios a ver si encontramos una foto que sea justo lo que necesitamos. Para ese tipo de referencias puede ser súper útil porque uno puede generar justamente la pose y la forma del escenario y todo lo que uno necesita, ya solo para trasladarlo al estilo de uno. Ya, Ese, comprendo. Como referencias de poses y escenario, entonces. Ok. De ahí sí, partirías tú con tu personaje. Ahora, te pregunto algo que tal vez podría ser, digamos, un poco violento, y perdón si es así, pero digamos que imagínate que ya llega porque he visto que están utilizando entrenamientos específicos para la inteligencia artificial y lo detallan tanto que pueden replicar imágenes, que eso digamos que es como lo último que he visto que han logrado. Entonces, ¿te imaginas utilizar una IA para poder, digamos que, ilustrar a Beca? ya lo hemos probado. Ok. Eh, no, o sea, yo no siento que eso esté mal en sí, pero la cuestión es más cómo se usa, o sea, qué Es tanto que estoy... la AI no dibuja tan chueco como yo. No, o sea, pero es que ni siquiera es eso, porque a la larga, o sea, si el problema fuera por dibujar chueco, o sea, digamos, bueno, no sé, hay ilustradores que tampoco son así como que la gran cosa, pero tienen un estilo propio que tiene personalidad. Mm, Si no, o sea, ¿qué tanto podés imprimir? O sea, creo que ahí es donde va a estar la clave cuando las IAs ya puedan no solo hacer un copia-pega de lo que ya está en Internet, sino que realmente pueda armar cosas a partir de lo que yo quiero y como yo lo quiero. O sea, cuando ya seamos capaces nosotros de exhibir eso, o sea, digamos, o sea, lo que yo me imaginé como se veía, que salga en la imagen, en ese momento sí creo que las IA ya van a tener ese potencial como para volarnos. ya van a dominar el mundo. Dicen. Sí, porque entonces ahí sí, mira, solo va a ser cuestión de que alguien sea creativo y más o menos le sepa la tecnología para que pueda defenderse. Entiendo, entiendo. Ok. Eh, Espérame, pero esa no era la pregunta, ¿verdad? No, bueno, pero responde de alguna manera. Ahí sería como, ¿cómo lo utilizarías? Bueno, ya me respondiste cómo lo utilizarías y bueno, si te ves utilizando estas IA para producir a Beca, pero ya me comentaste que lo Sí, intentaste. sí, lo intentamos y fue divertido porque, no sé, o sea, pero era casi la misma sensación de ver a la Beca dibujada con un estilo diferente al de Kenia. O sea, es como ver un fanart del personaje. Un fanart de Beca, sí. Oh, ya, Ajá, ya, pero ya, no, ya, o ya. sea, no, seguía sin ser así como algo que dijera, oh, vámonos para acá. Ok. Pero sí era divertido, o sea, no lo niego, sí era divertido. A ver qué es lo que sucede en los próximos años con esto de las inteligencias artificiales, porque parece que esto va como la espuma. A ver cómo Sí, queda. sí. Sí, fíjate que un problema que le veo yo es que hay un montón de gente que ahorita, bueno, lo que dice Kenia, o sea, que está intentando o sea, ahorita las páginas de Facebook en las que sigo, de decir, los grupos de ilustradores, hay un montón de gente que está subiendo dibujos hechos con IA y diciendo, hoy hice estos dibujos. Y suben como 5 o 6, así, que se notan a legua que están hechos con IA. Y obviamente todo el mundo se les queda, o sea, lo agarran de base, pues, porque La Mm, gente siempre todo el saludando mundo con sabe que sombrero ese nivel de ajeno. calidad de que ese nivel de calidad no es posible. O sea, hacer eso tan rápido, que es un tipo que se ve que salió de la nada, o sea, no sé, o sea, Gente poser, van a digamos, ¿no? salir un montón de charlatanes, o sea, eso también es sí, cierto. sí. Se van a duplicar, se van a duplicar. Sí, Si antes había, hoy van a haber más. Hoy van a o ver sea, más. si Así que antes creo Increíble. que no era sí. raro encontrarse gente que robaba dibujos de otros y salía diciendo, yo hice esto, ahora va a ser más Ahora todavía. va a ser peor. Sí, sí. Qué locura. Bueno, entonces quizás con esto vamos a ir terminando el capítulo y bueno, me gustaría que nos compartieran cuáles son las redes sociales que ustedes tienen
para que pues puedan contactarlos o ver el arte que ustedes producen. Vaya. En Facebook nos pueden encontrar como Crash Comics, así, Crash Comics. Ok. Y el cómic Beca, o sea, solo así. Crash Comics. Ok, sí, aquí se encuentra fácilmente en Facebook. En Facebook, sí. Me En parece que luego es como una Instagram, especie de pulpito, ¿verdad? sí, es Sí, sí, un sí. pulpito. Correcto. Y en, ¿cómo es que se llama? En Instagram, Beca está como Loki, Beca, como Beca afortunada, Beca. Bueno, es que es, espérame, Loki.beca. Loki.beca, como Lucky.beca. afortunada. Ajá, o sea, Ujú. Loki. Ok, ok, ok. Afortunada en Loki.beca. inglés. Ajá. Y, ¿cómo es que se llama? Y Crash, o sea, ¿cómo es que se llama? Estamos como Crash Ins SB, algo así. No me acuerdo cómo es el de Crash. O como tienda Crash. Ok. Venden, Como venden, tienda venden Crash. cosas de anime ahí. Sí, es que también fue una de las cosas con las que empezamos, que era como para hacer que Ujú. el proyecto sobreviviera, empezamos con una tienda de manga. Ah, ok, Ujú. excelente. Bueno, ahí queda el dato y excelente. Bueno, y para terminar, no sé si quisieran compartir alguna última palabra o algún último pensamiento. ¿El de Beca? Digo, Kenia. Ya me dijo Beca. Sí, ya te Ah, expusieron. bueno, hay un montón de gente que pensaba de que Beca era de Kenia. Sí. Bueno, O sea, que era Kenia contando sus aventuras. y no. Bueno, Bueno, es más, eso es algo bien divertido cuando lo mencionamos. Que Beca, que en teoría es un cómic que sí lo podríamos ver como más para mujeres, Ujú. es una idea o sea, es una cosa que escribo yo. O sea, que yo yo me lo inventé y toda la cosa. Y el destino del Nahual, que es una historia más como de aventuras y toda la cosa y de acción y toda la cosa y historia más misterio chon. y todo así como más movido, digamos. Ujú. Eh, ese sí es idea de Kenia. Oh, ya. Sí, sí. O sea, que ella fue la que se inventó el concepto y todo. Entonces, es parte de lo divertido. O sea, que sí, que la gente cree que la cosa es al revés, pero no. Sí, sí, cualquiera podría creerlo. Ok, perfecto, Carlos, muchas gracias. Y Kenia, ¿tú quisieras compartir algo? Bueno, tal vez anudado al tema de las AI y cómo viene el futuro, tal vez decirle a los artistas o a cualquier dibujante que nos esté escuchando, pues que siempre busque feedback de gente profesional de lo que ellos quieran hacer, pues. O sea, pregunten, pidan opiniones, siempre no sean tan ególatras, o sea, siempre hay gente dispuesta a decirles que esto está bien por estas razones y esto está mal por esto y esto. Sé que tal vez algunos profesionales son algo cerrados, pero hay otros que no. Así que es como un consejo que les doy porque el feedback es justo y necesario para nosotros, sobre todo los ilustradores y los que queremos hacer cómic, es el pan de cada día. Si queremos ser mejores en lo que estamos haciendo, pues necesitamos ese feedback, ese input de pues personas que tal vez han recorrido un poco más que nosotros. Sí, yo he aprendido a dibujar Así gracias a que es. Kenia me regaña un montón. Ahí está el No, ejemplo práctico del feedback. Bueno, no, Carlos ha aprendido bastante, ¿verdad? Me impresiona. Carlos antes no sabía cómo elegir colores y ahora me llena de orgullo al Vale. ver esas paletas de colores y ya ya elige. selecciona solito, dice. Sí, sí. Bueno, por mi parte, me gustaría felicitarlos, de hecho, que comenzaran con este proyecto y que se hayan mantenido, creo que es algo admirable. Yo estoy comenzando con Proyecto Chachalaca y la verdad es que, uff, pesado. De pronto uno se Sí, sí. pregunta, así como ustedes dicen, ¿por qué estamos haciendo esto? Y pues ahí Sí. está la propia voluntad de uno. La verdad es que los felicito. Me parece un proyecto fantástico y desde ya lo estoy siguiendo. Y a quien nos escucha, recuerden, los viernes son en vivos de dibujo y los sábados son De en dibujo. podcast para quienes quieran
seguir este proyecto de Crash Comics. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco nuevamente, Kenia y Carlos, por acompañarnos. Nos No, escuchamos gracias a vos pronto. por la invitación. Sí, de Es un verdad. Sí, gustazo, muchas es un gustazo. gracias. La hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Entonces nos escuchamos pronto.